Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Corresponde que comencemos el análisis de nuestra asignatura. Tal como ustedes conocen y como conocerán mucho más en un futuro, el derecho es concebido usualmente como una ordenación normativa del comportamiento humano, es decir, un sistema de normas que regulan el comportamiento de las personas. Al menos esa es una definición sumamente conocida y vertida por uno de los grandes juristas que es el señor Hans Kelsen, ¿no? Tenemos también diferentes perspectivas según diferentes autores. Sin ir muy lejos, tenemos al eminente jurista Miguel Reale, quien nos manifestaba una teoría tridimensional del derecho y él nos decía que el derecho no solo estaría compuesto por normas, sino también por valores y también estaría compuesto además por hechos, ¿no? El derecho, es decir, tiene la norma jurídica, esas leyes que conocemos en el sentido amplio, claro está, porque ustedes van a ver que ley es solo una forma de las normas jurídicas, ¿no? Y además de eso, él dice, además de la ley, el derecho está compuesto por hechos que se dan en la vida real, ¿no? Si uno le pregunta a una persona de a pie qué es el derecho, es decir, a una persona que no ha estudiado derecho y no le ha prestado atención a la definición de derecho, claro está que esta persona nos dirá que el derecho está ahí, ¿no? Está ahí el momento en que un juez decide un caso. Y si ustedes se ponen a pensar, eso no es norma jurídica propiamente dicha. Eso es eh, esos son hechos visibles que se dan en la realidad, ¿no? Pero además, el derecho está compuesto por valoraciones y eso ustedes lo pueden evidenciar con el solo hecho de poder revisar las noticias día a día, ¿no? Las personas, cuando sale una ley, lo que hacemos muchas veces es valorar y decir, esto está bien o esto está mal, esta ley está bien y esta ley está mal. Para Miguel Reale, el derecho también está compuesto por esas valoraciones, ¿no? Pero la más fuerte de las tendencias es aquella que nos dice que el derecho es un sistema de normas que tiende a regular la sociedad, ¿no? Desde una perspectiva de carácter normativo. Habiendo hecho estas precisiones, es importante responder a la pregunta que se había planteado hace un instante antes de la grabación como tal. Nosotros decíamos, todos los actos de la vida del hombre serán efectivamente eh, aptos para generar consecuencias jurídicas. ¿Será que es así, estimados estudiantes? Para esto, nosotros vamos a estudiar la teoría de los hechos y actos jurídicos, una teoría que al menos resulta todavía trascendente en nuestro sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico está influenciado, estimados estudiantes, por la está influenciado por por un sistema que es el sistema romano-germánico o también denominado neo-romanista. Avancemos entonces un poco y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué se refiere a este sistema? O sea, ¿qué es este sistema? Antes de explicar qué es este sistema romano-germánico, tenemos que manifestar ante ustedes, tenemos que decirles a ustedes que en el mundo occidental, estimados estudiantes, el derecho no se aplica de la misma forma en todo lado, ¿no? Hay diferentes sistemas, eh, entre los cuales los más trascendentes y los que más influyen son justamente el sistema anglosajón y el sistema neorromanista, ¿no? El sistema anglosajón, también conocido como el common law, y el sistema neorromanista, que también es denominado el sistema romano-germánico. ¿Por qué se caracteriza cada uno de estos sistemas, no? ¿Cuál es la diferencia entre estos sistemas del derecho?
¿qué es lo que hace que uno sea diferente al otro? Una de las diferencias esenciales, estimados estudiantes, es la forma en la que se razona jurídicamente, ¿ya? El sistema anglosajón, el sistema anglosajón tiene como base al precedente. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos del precedente? Cuando nosotros nos referimos al precedente, nosotros estamos haciendo alusión a los fallos que emiten los altos tribunales. ¿Qué queremos decir con esto? Que los jueces, que los jueces para decidir en un sistema anglosajón se basan en las resoluciones emitidas por anteriores jueces, en casos similares que se presentan en el futuro. ¿A qué me refiero? Si anteriormente, por ejemplo, yo he dispuesto que una empresa farmacéutica es responsable por, es responsable por los daños generados por un medicamento que ha producido, en un futuro, si se presenta una situación similar, bajo parámetros muy parecidos, también tendría que declarar responsable en este nuevo caso a alguien más, ¿no? A otra persona. A otra persona que se encuentre en la misma situación. ¿A qué me refiero con esto? Que bajo un principio de igualdad, los casos anteriores eh, rigen los nuevos casos, ¿no? Los casos nuevos tienen que decidirse de la misma manera en que se han decidido los casos antiguos. Espero que hasta ahí quede muy claro. Entonces, lo que hace el juez en los sistemas anglosajones es ver si efectivamente los casos similares se han desarrollado de la misma manera. Y si son muy parecidos, la consecuencia lógica es que el nuevo caso que se presente parecido al anterior tenga que tener la misma solución, ¿no? La misma solución, el mismo cierre establecido por el ordenamiento jurídico. Pero ese no es nuestro sistema. ¿Tenemos influencia de él? Claro que sí. En algunos casos la jurisprudencia llega a ser muy importante en nuestro sistema. Esto ustedes lo van a ver cuando desarrollen la materia de derecho constitucional, en la cual van a ver que la jurisprudencia llega a ser efectivamente una fuente muy importante del derecho, ¿no? Es decir, un lugar del cual emana el derecho. Pero nuestro sistema tiene mayor influencia del sistema románico-germánico. ¿Qué es este sistema? Se preguntarán ustedes. El sistema continental, también denominado romano-germánico o neorromanista, se caracteriza por razonamientos lógico-jurídico-deductivos. Esto ustedes lo van a desarrollar en la asignatura de oratoria y argumentación jurídica y van a ir desarrollándolo a lo largo de las diferentes materias que vayan desenvolviendo y vayan desarrollando. Esto es importante, estimados estudiantes. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar ante una situación similar a la del common law, en la que el juez tiene que buscar la similitud entre casos para poder decidir de la misma manera. No. En este sistema, lo que sucede es que el juez tiene que determinar si los hechos son la realización de una hipótesis normativa para aplicar las previsiones normativas. Para esta teoría, para esta parte de la teoría, para este sistema, todo efecto jurídico de un hecho tiene que estar previsto en una norma o regla de derecho, ¿no? Entonces ya no es necesario buscar casos similares, sino que una norma, una regla específica de derecho ya establecería previamente cuáles son las consecuencias jurídicas para los hechos que se dan en la vida real. Hasta ahí, esperemos que todo se encuentre claro. El razonamiento lógico, entonces, del juzgador en los sistemas neorromanistas como el nuestro, se encuentra su fundamento en la teoría de los hechos y actos jurídicos, ¿no? Eso vamos a ver a qué se refiere exactamente.
en un momento más. Entonces, una de las diferencias importantes entre el sistema anglosajón y el sistema que rige en el sistema neorromanista es justamente la teoría de los hechos y actos jurídicos. No hay una teoría desarrollada de los hechos y actos jurídicos de la misma manera en la que tenemos en nuestros sistemas, ¿no? En un sistema anglosajón, entonces estamos ante un sistema diferente. Por otro lado, estimados estudiantes, es importante precisar, como habíamos dicho, que en nuestro sistema también hay la influencia, es decir, no hay sistemas totalmente puros, ¿no? ¿Hay una influencia del common law? Claro que sí, pero la mayor influencia de nuestro sistema, en nuestro sistema la tenemos por parte del sistema romano germánico. Hasta ahí espero que todo esté claro, ¿no? Entonces, en este razonamiento deductivo, nosotros tenemos dos premisas. Una premisa mayor compuesta por la norma jurídica que vamos a ver que tiene una estructura en un momento más. Y una premisa menor que está compuesta por los hechos. Si los hechos se adecúan a lo establecido por la norma, recién surge esa conclusión que va a ser la consecuencia jurídica que la misma norma establece. ¿Ya? Pero entonces, para que nosotros tengamos derechos subjetivos y obligaciones en nuestro sistema, los mismos tienen que estar previstos en una regla jurídica que los establezca, ¿no? Las obligaciones entonces van a ser jurídicas siempre y cuando la norma así lo establezca. Y los derechos subjetivos que nosotros podamos tener tienen que estar previstos por una norma jurídica para entrar a ese mundo de lo jurídico, ¿no? Eso es un aspecto importante. La estructura de la norma jurídica, estimados estudiantes, es la siguiente, ¿no? Al menos la estructura básica. Ustedes a lo largo de nuestra carrera van a ver que hay diferentes estructuras de la norma, hay diferentes tipos de normas como tal. Pero la estructura básica, la estructura más común que se da, compone la norma jurídica en dos elementos diferentes íntimamente vinculados. Una hipótesis o supuesto. Ese es el primer elemento de la norma jurídica. Esta hipótesis o supuesto contiene la descripción de situaciones que podrían darse en la realidad. No son situaciones que se dan necesariamente, ¿no? Estos supuestos de hecho, estas hipótesis. Entonces, la norma nos establece una hipótesis, algo que podría o no darse en la realidad, ¿no? La norma jurídica nos dice, por ejemplo, aquel que matare a otro de manera con saña y por móviles fútiles, como nos dice el delito de asesinato, tendrá como pena la de 30 años sin derecho a indulto, ¿no? Eso nos establece nuestro Código Penal. Pero, ¿qué está haciendo esta norma, esta disposición, este conjunto de palabras? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si alguien matara, eso es lo que nos está diciendo en otras palabras, ¿no? Tendría que tener 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Entonces nos está describiendo algo que podría o no pasar en la realidad, ¿eh? Por ejemplo, en nuestro Código Civil tenemos esa regla general que nos dice, aquel que genere daño a otro tiene que resarcir ese daño que ha generado. En esta norma jurídica, ustedes pueden ver que la hipótesis es que alguien haga daño a otro, ¿no? Si alguien hace daño a otro, y esto es valuable, claro está, y esto es valuable económicamente, entonces tendrá que reparar ese daño también, resarcirlo, realizar esa indemnización si es que corresponde, ¿no? O repararlo, es decir, arreglarlo. Pero, como pueden ver, tenemos una hipótesis establecida por la norma, ¿no? La norma igual dirá, bueno, aquel que de manera tendenciosa difamare a otra persona sobre hechos de su vida tendrá tal pena, ¿no? O aquella persona que mediante engaños provocara en otra persona una disposición patrimonial tendrá 1 a 5 años de prisión.
O nos dirá la norma jurídica, aquel propietario que tiene un determinado bien, bueno, aquel que tiene derecho propietario sobre un bien, tiene el deber de realizar los gastos de mantenimiento, ¿no? Sobre ese bien. Si nosotros tenemos una casa, la consecuencia jurídica es que tenemos esa obligación. Entonces tenemos una hipótesis. La hipótesis es lo que podría pasar, porque no todos tenemos derecho propietario, ¿no? No todos tenemos derecho propietario sobre ciertos bienes inmuebles, por ejemplo. Algunos incluso, bueno, tienen todo, podrían tenerlo prestado incluso, prestados sus bienes, no necesariamente tendrían propiedad sobre todos ellos. Entonces, es una hipótesis por eso, ¿no? Es una hipótesis la primera parte de la norma. Y tenemos otra parte de la norma que contiene la disposición o consecuencia jurídica. Es decir, que la norma va a atribuir consecuencias jurídicas para esos posibles hechos, ¿no? Consecuencias jurídicas de las diversas. Y no todo es pena, ¿no? No todo es cárcel, por si acaso. En algunos casos dispondrá multas, en otros casos les dispondrá obligaciones a ciertas personas, en otros casos también la normativa jurídica, en mérito a cumplir un hecho, le va a dar derechos también, ¿no? Si es que uno, por ejemplo, revisa los primeros artículos de nuestro Código Civil, nos dice que aquella persona, la personalidad surge con el nacimiento. ¿Qué es la personalidad? Esa posibilidad de tener derechos. Estoy dando ejemplos, ¿no? Por si acaso. Esa posibilidad de tener derechos. La personalidad es esa cualidad de la persona para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Desde cuándo uno puede ser sujeto de derechos y obligaciones? La ley nos dice desde el nacimiento, ¿no? El Código Civil nos dice que desde que nace puede. Pero el nacimiento, ¿desde cuándo uno nace? Ese es un problema que se trata. Y finalmente, la ley misma es la que dice, ¿no? Si alguien nace, ya tiene personalidad, por tanto, ya tiene esa aptitud de tener derechos y obligaciones. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, no se está disponiendo una pena necesariamente, ¿no? Se está diciendo, si alguien nace, que es una hipótesis, si alguien nace, si un nuevo ser nace, la consecuencia jurídica es que esta persona ya va a poder tener personalidad, por tanto va a ser un sujeto de derechos. Desde ese momento va a tener derecho a la vida, desde ese momento va a tener derecho al honor, va a tener derecho al nombre, va a tener derecho a la actividad física y así varios derechos que ustedes van a ir estudiando a lo largo de esta carrera tan linda que nosotros hemos decidido estudiar, ¿no? Esta relación, estimados estudiantes, que se establece en la norma, no es de carácter necesario, como las leyes de la naturaleza, sino contingente. ¿A qué nos referimos con esto? No porque una norma jurídica establezca que la persona que, por ejemplo, difamare a otra va a tener una pena, significa que siempre va a existir esa pena, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, el hecho de que una persona difame a otra ante su círculo social o ante la sociedad, está penado por la ley, estimados estudiantes. Pero ustedes día a día seguro ven personas que hablan mal de otras, ¿no? En el Facebook, sin ir muy lejos, ustedes deben ver, no deben realizar negocios con esta persona, es un estafador, ¿no? O sea, hay ese tipo de afirmaciones. Entonces, se está dando el hecho, la hipótesis establecida por la norma, pero no necesariamente se da la consecuencia. ¿Por qué, estimados estudiantes? Porque la ley, la norma jurídica, la norma que ha sido creada por el humano, en la que se reconoce, sí, claro, está algunos derechos que sí deberían estar necesariamente, como los derechos humanos, por ejemplo. La norma jurídica, estimados estudiantes, tiene esa característica de no ser necesaria como las leyes naturales. Cuando uno revisa las leyes de la naturaleza, por ejemplo, todo lo que sube baja, ¿no? La ley de gravedad. Esta es una consecuencia necesaria, ¿no? Si votamos algo, sabemos que eso va a caer necesariamente. Entonces, esa sí es una ley necesaria. Pero las leyes jurídicas no son necesarias en sus consecuencias como estas leyes naturales, ¿no?
Hans Kelsen, les recomiendo la lectura de Hans Kelsen de la obra denominada Teoría Pura del Derecho. Él ahí nos hace una diferencia muy interesante, ¿no? Hay cierta temperatura en la que necesariamente va a comenzar la ebullición del agua, ¿no? Va a comenzar esta reacción física, eh, esta reacción física que se va a dar, ¿no? Entonces, pero, y bueno, tanto si yo hago hervir el agua a esa temperatura, como si lo hace Jocelyn, como si lo hace Daniel Pilco, perdón, o Rosario Choque, o si lo hace Alexander, por ejemplo, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Siempre va a pasar lo mismo. Si ellos lo hacen en su casa, es decir, si ellos ponen el agua a una temperatura, a la misma temperatura de ebullición, entonces el agua va a comenzar con esa reacción. Eso no va a cambiar, ¿verdad? Eso se va a dar sí o sí y de manera necesaria en todas las situaciones parecidas. Pero en el derecho, estimados estudiantes, eso no es posible, porque la ley natural nos dice si A, entonces B, es decir, nos dice una relación de causalidad, ¿no? La ley de la naturaleza. Pero la ley humana no se basa en la causalidad, nos dice Hans Kelsen, se basa en la imputación. Es decir, la ley de la naturaleza te dice, si sucede este hecho, la consecuencia necesariamente es esta. Y se va a dar sí o sí, siempre. Pero la ley jurídica, la norma jurídica, estimados estudiantes, lo que nos dice es, si esto pasa, debería pasar esto, ¿no? Entonces está imputando una consecuencia a hechos de la vida real. Le está dando una consecuencia, ¿no? Esto surge de una decisión que podría darse estatalmente, según Kelsen, ¿no? Que se da estatalmente al menos. Entonces, se entiende esa diferencia es muy importante. Algunos, por ejemplo, dicen, ¿no? Pero la ley tiene que cumplirse, sí o sí, necesariamente la ley se cumple. Efectivamente, la ley está vigente, pero la ley, estimados estudiantes, es contingente, es decir, según los aparatos de selección del Estado, y en algunos momentos la ley sí se va a cumplir, en ciertas situaciones, pero en otras no. ¿Cuántas veces ustedes han visto, o sus papás tal vez han pasado un semáforo en rojo? ¿No? Lo han debido hacer varias veces, no me van a decir que no, porque creo que es es una costumbre incluso, ¿no? Si alguien ve que no hay automóviles a los costados, se pasa. Y eso, bueno, está mal porque es muy peligroso, claro está. Pero, pero bueno, tiene consecuencias jurídicas establecidas y no siempre se van a dar esas consecuencias, ¿no? No siempre se va a dar esa multa, por ejemplo. Entonces, estimados estudiantes, la norma jurídica no siempre va a tener esa consecuencia. Esa consecuencia es la que debería darse y esa consecuencia es la que va a ordenar la sociedad. ¿Entienden? Porque si la norma jurídica fuera como la sangre que fluye en nuestro cuerpo, todas las normas se cumplirían, ¿verdad? Todas las normas se cumplirían y no sería necesaria la existencia ya de abogados, siquiera de juristas que la estudien de esa manera, sino que habría que estudiarlo como una ciencia de la naturaleza, ¿no? Ya no estudiaríamos la norma jurídica para generar las consecuencias jurídicas establecidas en la norma, sino la estudiaríamos como una especie de enfermedad, ¿no? Es decir, sería ya diferente la forma de estudio. La misma sociedad ya sería perfecta, ¿no? Si se cumplen todas las normas. Entonces, ¿para qué estaríamos esperando que se rompan las mismas? O sea, hay discusiones que van también al ámbito de la filosofía jurídica en este caso. Pero hemos hecho ya la distinción, ¿no? La norma jurídica se va a activar o se va a realizar en la vida jurídica siempre y cuando la selección del Estado y la selección de las circunstancias así lo amerite. Y obviamente que ordena a la sociedad, ¿no? Aquello. Entonces, estimados estudiantes, el efecto jurídico surge en esos casos, ¿no? Cuando se materializa esos hechos, cuando se materializan esos hechos establecidos por la norma jurídica.
El efecto jurídico, estimados estudiantes, puede ser de diferentes maneras, puede darse de diferentes maneras. En primer lugar, uno de los efectos jurídicos es adquirir derechos subjetivos. Otro de los efectos es perder derechos subjetivos, perdón. Y finalmente tenemos como consecuencia jurídica modificar derechos subjetivos. Entonces la norma va a establecer como consecuencias jurídicas la adquisición, pérdida o modificación de derechos subjetivos. Pero ustedes dirán, a ver, ¿a qué se refiere con cada uno de ellos? Ustedes van a ver diferentes situaciones, ¿no? Porque ustedes saben que el derecho tiene amplitud de ramas, el derecho tributario, el derecho aduanero, el derecho minero, el derecho penal, el derecho procesal penal, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho procesal civil, el derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho internacional privado. Tenemos así diferentes ramas del derecho en las que vamos a poder encontrar estos efectos jurídicos. La idea es que nosotros sepamos razonar e identificarlos. Pero vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes realizan un contrato de compraventa, ¿no? Cuando ustedes han comprado sus gafas, cuando ustedes han comprado ropa, cuando ustedes han ido a la tienda a comprar un pilfrut, ¿ustedes qué es lo que hacen? Ustedes adquieren un derecho de propiedad sobre esos bienes, ¿no? Mediante la compraventa. Y eso está previsto en la norma jurídica. Entonces, ese es un hecho jurídico, ¿no? Si alguien celebra un contrato de compra-venta y paga un precio, adquiere un nuevo derecho, que es el derecho de propiedad sobre lo que compra, ¿no? Entonces, ustedes se han hecho propietarios de esas cosas que han comprado. Entonces, han adquirido ese derecho propietario. Antes, ustedes, respecto a ese bien, no tenían ningún derecho subjetivo, ¿no? Pero el momento en que han celebrado ese contrato de compra-venta, ustedes se han hecho propietarios. Entonces han adquirido un derecho subjetivo. A veces también nosotros perdemos derechos subjetivos, ¿no? Mediante hechos que podrían estar establecidos en la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos derechos en la misma situación, ¿no? El momento en que yo compro algo, ¿qué es lo que pasa? Tengo que pagar un precio, ¿cierto? Cuando yo pago ese precio, yo estoy perdiendo el derecho propietario sobre ese dinero que estoy entregando. ¿Verdad? ¿O qué opinan? Así es, ¿no? Vamos perdiendo derechos. Ustedes van a analizar varias situaciones. Hay una figura que es la usucapión, ¿no? La usucapión nos dice que cuando alguien posee, es un requisito y un término técnico que van a analizar mejor después, no lo reduzcan, claro está, es solo un ejemplo. Cuando alguien posee por 10 años un determinado bien, no importa que sea de mala fe, puede llegar a adquirir el derecho propietario, ¿no? Y el antiguo propietario pierde ese derecho porque no ha reclamado a tiempo su derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Una persona, por poseer por 10 años, adquiere un nuevo derecho. Y otra persona, por no haber ejercido su derecho propietario durante 10 años, pierde ese derecho. Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? También los derechos se modifican, o sea, como consecuencia jurídica, estimados estudiantes. Como consecuencia jurídica establecida por la norma jurídica. Por ejemplo, una persona tiene un terreno, ¿no? Y dice, necesito algo de dinero. Entonces voy a vender el 30% de acciones y derechos de mi terreno. En esa situación, la persona está modificando su derecho propietario. ¿Por qué? Porque ya no va a ser propietario del 100% que tenía antes, sino simplemente del 70%. El momento que una persona le privan de libertad, ¿no? Una persona comete un delito, le privan de la libertad. En este caso se está modificando también su derecho a la libertad, ¿no? Ya antes podía moverse por todo el país, por todo el lado, pero se le restringe ese derecho, se está modificando. No se le está quitando la posibilidad de movilizarse, pero sí se está restringiendo muchísimo, ¿no? Esa posibilidad de que pueda desplazarse de un lugar a otro el momento en que es recluido en un centro penitenciario. Entonces, estimados estudiantes, la norma jurídica tiene diferentes consecuencias y las más conocidas, las más comunes son la adquisición, la pérdida y modificación de derechos subjetivos. Manuel Albaladejo, jurista español, nos dice además que los efectos jurídicos se refieren a cualquier modificación en el mundo jurídico.
Es decir, cualquier alteración de una situación jurídica preexistente. Por ejemplo, una persona antes de divorciarse, antes de que se rompa ese proyecto de vida en común que establece el Código de las Familias, una persona antes de divorciarse tiene el estado civil de casado, ¿verdad? Pero una vez que se rompe ese vínculo, se rompe ese proyecto en común que tienen los cónyuges, lo que pasa es que activan los medios jurisdiccionales y como consecuencia jurídica adquiere libertad de Estado y puede contraer nupcias con otra persona, ¿no? Puede casarse con otra persona. Entonces, ese es un cambio en la situación jurídica, ¿no? Hemos adquirido una nueva situación jurídica. Entonces, Manuel Albaladejo nos dice que el efecto jurídico es una modificación en la situación jurídica. Por ejemplo, el momento que una persona cumple 18 años, ¿no? El momento que una persona cumple 18 años, ya tiene capacidad plena de formar parte de negocios jurídicos. Y tiene capacidad plena también para poder acudir ante tribunales sin necesidad de ser representado por sus padres o tutores, ¿verdad? Entonces se modifica la situación jurídica el momento que una persona ya cumple esos 18 años, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, es importante que se tome en cuenta que, habiendo hecho estas precisiones, hasta el momento nosotros hemos visto que hay diferentes sistemas en el mundo occidental, ¿no? Hay el sistema neorromanista y anglosajón. Nosotros tenemos influencia del sistema neorromanista. Hemos visto que la norma jurídica es la base de ese sistema romano-germánico, al menos una norma previa, ¿no? Una norma jurídica previa, establecida por el legislador usualmente, que es la ley, al menos ley que podría entenderse en un sentido amplio, incluso como reglamento, constitución, etc. Hemos visto que la estructura básica de esa base del sistema neorromanista es tiene dos elementos, una hipótesis y o supuesto de hecho y una disposición y consecuencia jurídica, ¿no? Hemos visto que no necesariamente todas las disposiciones establecidas por la normativa jurídica van a darse en la realidad, ¿no? Porque si no estaríamos ante una sociedad perfecta y seríamos similar al cuerpo humano, ¿no? Todo en su lugar, cada órgano cumpliendo sus funciones y listo, ¿no? Entonces, no es así, porque en derecho estamos bajo relaciones de imputación, es decir, se atribuye consecuencias jurídicas a ciertos hechos que podrían darse. Esto para ordenar. Ahora sí pasemos a ver qué es un hecho jurídico y qué no lo es. Estimados estudiantes, bajo las premisas antes estudiadas, bajo los conceptos antes estudiados, es importante tomar en cuenta que no todo hecho de la vida cotidiana puede ser un hecho jurídico, ¿no? Les decía a los del otro paralelo el día de ayer, la norma jurídica no te establece toda persona que tenga un perrito tiene que sacarlo a las 8 de la mañana a que haga sus necesidades, ¿no? Ese es un hecho de la vida real, pero no está previsto por la norma jurídica. La norma jurídica no nos dice toda persona que invite a salir al cine a su crush o crash, se dice, ¿no? Tendrá que pagar el cine. No, ¿ve? O sea, esa no es una regla establecida en la norma jurídica. Tampoco nos dice, ¿no? Todo aquel que mire las estrellas tiene como consecuencia pensar en su pasado. No. Entonces hay acontecimientos de la vida que no están previstos por la norma jurídica. Porque hay momentos en que nosotros nos sentimos de diferentes formas, ¿no? Nosotros nos podemos sentir enamorados, nosotros nos podemos sentir enojados, nosotros nos podemos sentir tristes, pero esos sentimientos por sí mismos, por ejemplo, no podrían causar efectos jurídicos, ¿no? O la norma te dirá, aquel que está enojado tiene como consecuencia jurídica que ser castigado por sus padres. No, ¿eh? No existen aquellas previsiones. Hay entonces, estimados estudiantes, situaciones de la vida que no se encuentran previstas por la norma jurídica. Si hay hechos de la vida misma, sucesos cotidianos que no están previstos en la norma. Hay hechos también que se dan en la naturaleza que no tienen consecuencias jurídicas, ¿no?
Si un árbol cae en medio de un bosque sin que nadie lo vea, esa es una pregunta filosófica, ¿no? ¿En realidad el árbol cae o no? No, pero esa es la pregunta filosófica, pero nosotros la llevaríamos al ámbito jurídico y diríamos, ¿no? Si un árbol cae en medio del bosque y nadie lo ve y no genera ningún daño mayor, ¿esto tendrá efectos jurídicos? ¿Formará parte del mundo jurídico? No, no es cierto. Si nosotros vemos Animal Planet, ¿no? A algunos les debe gustar, es muy entretenido ver. Se ve como un animal caza a otro, ¿no? Para subsistir. Esos son hechos que no están dentro de la norma jurídica necesariamente previstos con consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, la teoría de los hechos y actos jurídicos, estimados estudiantes, es un conjunto de directrices y reglas que buscan establecernos cuándo un hecho sería apto o idóneo para poder producir consecuencias jurídicas. En este entendido, la doctrina francesa ha realizado una primera distinción entre hechos jurídicos y hechos ajurídicos. Estimados estudiantes, los hechos ajurídicos se van a referir a aquellos acontecimientos, eventos, sucesos que se van a dar en la vida real, que van a ser generados por la naturaleza o por el hombre, que no van a generar efectos jurídicos. Entonces van a haber ciertos eventos que no necesariamente van a producir efectos jurídicos, que no van a producir efectos jurídicos, que no están previstos por la norma jurídica, ¿no? El solo hecho que ustedes se sienten, por ejemplo, se echen en su cama a whatsappear y a ver el Facebook, ¿no? Que es un pasatiempo muy común hoy en día, echarse, ver el celular y revisar el Facebook. De por sí, ese hecho no genera consecuencias jurídicas, ¿no? Porque ustedes simplemente están revisando y ya. Ah, es diferente el hecho de que ustedes, por ejemplo, o bueno, alguien en el Facebook se ponga a hablar mal de otra persona, ¿no? Se ponga a realizar afirmaciones difamatorias sobre otra persona. Entonces, eso sí podría entrar dentro del mundo jurídico, porque eso sí estaría previsto como un delito de difamación, por ejemplo, ¿no? La contracara de los hechos ajurídicos es el hecho jurídico. ¿Qué es el hecho jurídico? Veamos algunas definiciones. Manuel Albaladejo nos dice que se puede definir el hecho jurídico como todo acontecimiento o estado al que por su sola realización o juntamente con otros elementos liga el derecho objetivo, eh, la producción de un efecto, es decir, el derecho te da una consecuencia jurídica ante estos hechos, ¿no? ¿Qué es efecto jurídico? Precisamente en cuanto está dispuesto por el derecho objetivo. Una distinción que ustedes van a ver en derecho civil es la diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo, ¿no? El derecho subjetivo, estimados estudiantes, se refiere a las facultades y prerrogativas que puede tener una persona y que emanan de la norma jurídica. Y el derecho objetivo es justamente esa norma jurídica, ¿no? Esa norma que está escrita, esa norma que nosotros conocemos, por si acaso. Entonces, lo que nos dice Manuel Albaladejo es que esa norma, ese derecho objetivo, es decir, ese conjunto de normas, tienen ya establecidos ciertos hechos y ciertas consecuencias jurídicas y que cuando se dan en la vida real, esos hechos, ese es un hecho jurídico, ¿no? Hay que distinguir entonces, ¿no? La norma tiene una hipótesis, un supuesto de hecho y tiene una consecuencia jurídica. El hecho jurídico es un suceso que se da en la vida real y que es capaz de subsumirse, es decir, es capaz de materializar la consecuencia jurídica establecida por la norma. Es decir, que se adecua a esa hipótesis que nosotros hemos estudiado hace un momento, ¿no? Estamos ante un hecho jurídico, entonces, cuando el acontecimiento que se da en la vida real es capaz de generar esas consecuencias jurídicas establecidas por la ley. Savigny, que es a quien se le debe este denominativo de hecho jurídico, nos dice que el hecho jurídico es todo acontecimiento que se da en la naturaleza o que también puede producir el hombre, capaz de producir los efectos jurídicos que nosotros ya hemos revisado, ¿no? El hecho jurídico, entonces, estimados estudiantes,
es un acontecimiento, nos dice Julien Bonnecas, es un acontecimiento engendrado por la actividad humana o puramente material, tornado en consideración por el derecho para derivar de él, en contra o en provecho de la persona, de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica general y permanente, o por el contrario, un efecto jurídico limitado. Entonces, el hecho jurídico, como habíamos manifestado, puede generar consecuencias jurídicas que sean provechosas o que puedan ser, que puedan contrariar los intereses de la persona, ¿no? Y eso lo vamos a analizar un poquito en un momento más. El hecho jurídico propiamente, entonces, tiene que ser considerado, estimados estudiantes, como la conditio sine qua non, es decir, una condición necesaria o un presupuesto lógico para que se produzcan las consecuencias de derecho. Es decir, la norma por sí sola, estimados estudiantes, no tiene un significado o no tiene consecuencias jurídicas propias, ¿no? La norma, la norma jurídica para generar esas consecuencias de derecho que nosotros hemos visto, crear, modificar o extinguir derechos subjetivos, necesita de un hecho que se dé en la vida real. Y ese hecho que se da en la vida real, que es capaz de materializar la norma, ese es el hecho jurídico, ¿no? Ese es el hecho jurídico. Entonces el hecho jurídico está en la vida real, ¿no? Está en la vida real y es ese suceso que es capaz de encajar en lo que dice la norma jurídica para posteriormente generar las consecuencias establecidas por la misma norma. Espero que hasta ahí todo quede muy claro, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, como hemos podido ver, hay ciertos acontecimientos que sí van a poder materializar la hipótesis de la norma y hay otros que no, ¿no? Hay otros que no. El hecho jurídico puede clasificarse en diferentes tipos. Dentro de los hechos jurídicos se pueden distinguir los siguientes. En primer lugar, estimados estudiantes, nosotros vamos a encontrar hechos jurídicos simples. Los hechos jurídicos simples son aquellos en los que solo se necesita un requisito, un elemento para materializar la hipótesis de la norma. ¿Qué significa eso? Basta con un suceso establecido por la norma para que las consecuencias jurídicas se manifiesten, ¿no? O se puedan materializar. Ejemplo, ¿no? Con la muerte se abre la sucesión hereditaria. Con la muerte del decujus, ¿no? Se abre la sucesión hereditaria para que sus herederos puedan adquirir los derechos sucesorios. En este ejemplo que les doy, como pueden ver, solo la muerte de la persona, puede ser muerte real o puede ser muerte presunta, que ustedes van a estudiar en otra materia, solo con la muerte ya se generan derechos sucesorios. ¿No ve? Solo hay un requisito, por eso estamos ante un hecho jurídico simple. También hay hechos jurídicos complejos, aquellos que requieren más de un elemento para materializar la hipótesis de la norma. Los hechos jurídicos complejos entonces van a requerir diferentes sucesos para que se pueda materializar la hipótesis de la norma. Nosotros vamos a estudiar la responsabilidad civil. Y cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil, hablamos de hechos jurídicos complejos. ¿Por qué? Porque la norma te pide diferentes requisitos. Te pide que haya un daño, ¿no? Te dice, tiene que haber un daño, un empobrecimiento de la persona afectada. Te dice, no basta solo con el daño, también tienes que actuar de manera culposa, es decir, de manera imprudente. El hecho tiene que haberse realizado de manera imprudente. Entre otros de los requisitos, te dice, tiene que haber un nexo de causalidad. Entonces, en los hechos jurídicos complejos, hay diferentes sucesos que tienen que concurrir para que los efectos jurídicos se materialicen, ¿no? Por ejemplo, varios de ustedes ya deben tener su licencia de conducir, ¿no? Varios de ustedes ya deben tener su licencia de conducir. Entonces, para otorgarte ese permiso, la norma jurídica te pide diferentes sucesos se tienen que dar. Te dice, primero tráeme tu fotocopia de carnet.
Luego, saca tu certificado de nacimiento. Haz el examen médico, ¿no? Haz un examen médico para ver si tu visión está bien, efectivamente. Y además tienes que dar un examen de manejo que esté autorizado por que esté, perdón, que esté validado por una autoescuela autorizada, ¿no ve? Entonces te está diciendo, para que yo te dé este permiso, esta licencia de conducir y el derecho de que tú puedas circular en automóvil por toda la ciudad, tienen que concurrir varios requisitos. Eso es un hecho jurídico completo, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver a lo largo del derecho, van a encontrar varios. Entonces yo les estoy dando conceptos muy genéricos que ustedes van a ir identificando más aún cuando vayan estudiando todas las materias, ¿no? Inherentes a nuestra carrera. También dentro de la clasificación de los hechos jurídicos podemos distinguir el hecho jurídico natural y el hecho jurídico humano. El hecho jurídico natural se refiere al acontecer de las fuerzas de la naturaleza que conllevan consecuencias jurídicas sin participación del hombre, derrumbes, incendios, etc. Entonces, dentro de los hechos jurídicos, estimados estudiantes, la naturaleza también puede llegar a ser apta para generar efectos jurídicos. ¿No ve? A ver, les doy un ejemplo. A partir del nacimiento de una persona, surgen todos los derechos de la personalidad, porque esta persona ya es apta. ¿Y el nacimiento es un suceso natural? Claro que sí, ¿no? Es un suceso de la naturaleza, el nacimiento de las personas. Entonces, este suceso genera ya consecuencias jurídicas. La muerte también es un suceso natural, ¿verdad? Es un suceso natural que tiene efectos jurídicos, que es la apertura de la sucesión. También se extinguen ciertos derechos como el derecho al nombre, el derecho a la vida, claro está, y otros derechos como el derecho a la actividad física, por ejemplo. El momento que uno fallece, también se extinguen algunos derechos y además nacen otros, ¿no? Hay ciertos sucesos de la naturaleza que van a generar efectos jurídicos, entonces, ¿no? Además de estos, el hecho de que uno cumpla 18 años es un suceso de la naturaleza, ¿no? El tiempo va corriendo naturalmente. Entonces, cuando uno cumple esos 18 años, se genera el efecto jurídico de adquirir la capacidad de obrar, es decir, la posibilidad de formar parte de negocios jurídicos y también la posibilidad de formar parte de procesos judiciales, ¿no? Estos son aspectos sumamente importantes. Entonces, como decíamos, la naturaleza puede generar efectos jurídicos, ¿no? Un ejemplo de hecho jurídico o hecho de la naturaleza que pueda generar efectos jurídicos es el de los deslizamientos, ¿no? Ustedes hace poco, bueno, sí, no es mucho tiempo que ha pasado desde los deslizamientos que se han dado en la ciudad de La Paz, ¿no? Una de las causas para extinguir el derecho propietario es la destrucción de la cosa, ¿no? Eso es lo que nos dice la doctrina. Entonces, cuando se destruye un bien, uno deja de ser propietario también de ese bien, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Estas personas tenían construcciones y eran propietarias de las construcciones, pero en el momento que vino el deslizamiento, un hecho por hechos de la lluvia, etcétera, hechos naturales, lo que ha acontecido es que se han derrumbado esas construcciones, entonces uno deja de ser propietario de la construcción como tal, ¿no? Entonces podemos evidenciar que hechos de la naturaleza pueden producir efectos jurídicos. El hecho jurídico, estimados estudiantes, además puede ser un hecho jurídico humano, ¿no? Además de surgir de la naturaleza, además de tener como fuente eventos de la naturaleza, surge de la voluntad del ser humano, ¿no? Y se genera de la... Ah, no, surge del ser humano y puede ser accidental o voluntario, perdón. Y según se trate de algo accidental o voluntario, se divide en hecho jurídico stricto sensu y acto jurídico. El hecho jurídico stricto sensu, estimados estudiantes, se refiere a acontecimientos que se efectúan sin la intención de producir efectos jurídicos previstos por la norma. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces las personas cometen ciertos actos sin la intención de realizarlos, ¿no? El momento, por ejemplo, que yo estoy conduciendo y atropello a una persona, ¿no? No es intencional,
no es intencional esto, pero esto sí genera efectos jurídicos. Entonces estamos ante un hecho jurídico stricto sensu, porque no hay esa intención de producir efectos jurídicos. Dentro del hecho jurídico, estimados estudiantes, dentro del hecho jurídico humano tenemos también el acto jurídico. Y el acto jurídico se va a caracterizar porque estamos ante un suceso, evento o acontecimiento encaminado deliberadamente a un resultado material o consecuencias jurídicas. Es decir, que las personas en el acto jurídico saben que se van a generar efectos jurídicos. Ejemplos de acto jurídico los encontramos en la adopción, ¿no? Los padres adoptantes saben que se van a generar ciertas consecuencias jurídicas por el hecho de adoptar a una persona, ¿no ven? Y tienen esa intención justamente de obligarse ante estas personas. El matrimonio, las personas que se casan saben y quieren producir efectos jurídicos, ¿no? Ciertas obligaciones que surgen del matrimonio, como el apoyo, como la fidelidad entre los cónyuges, ¿no? También dentro del acto jurídico nosotros podemos encontrar al contrato, ¿no? En el contrato, mediante el contrato nosotros podemos celebrar las más diversas negociaciones y las más diversas relaciones patrimoniales, ¿no? Podemos donar cosas mediante un contrato de donación, podemos permutar cosas, podemos realizar contratos de compra-venta, podemos realizar transacciones, podemos realizar un contrato de obra, un contrato de prestación de servicios, un contrato de sociedad, un contrato de mandato, un contrato de comodato, un contrato de préstamo mutuo. Entonces hay varios contratos que ustedes los van a estudiar en la materia de contratos, ¿no? Y eso son acuerdos de voluntades, ¿no? En los que las partes deciden qué es, bueno, qué quieren generar efectos jurídicos, ¿verdad? El acto jurídico, estimados estudiantes, según el jurista francés Julien Bonnecas, es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuya función directa es engendrar, fundándose en una regla de derecho en contra o en provecho de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente, o al contrario, de efecto limitado que conduce a la formación, a la modificación o a la extinción de una relación de derecho. Entonces, ¿a qué nos referimos? La voluntad es trascendente en el acto jurídico, porque uno quiere realizar el acto y ese acto que lo realiza voluntariamente genera efectos jurídicos. ¿No ve? Esa es la diferencia. Eso, estamos ante una relación de género y especie, si se dan cuenta. El hecho jurídico es el conjunto de sucesos, acontecimientos, eventos que se dan en la realidad y que pueden darse por la naturaleza y por el hombre, ¿no? Y que generan efectos jurídicos. Entonces, el género. Pero dentro del hecho jurídico está el acto jurídico, que se refiere a todo acontecimiento, suceso o evento producido por la voluntad del hombre, que genera efectos jurídicos. ¿No ve? Si se dan cuenta, el acto jurídico está dentro del hecho jurídico, solo que el hecho jurídico tiene como tiene además a los sucesos de la naturaleza y a los sucesos involuntarios del hombre. ¿No ve? Entonces, cuando nosotros tratamos de diferenciarlos, estamos hablando de que el hecho jurídico tiene, además del acto jurídico, es decir, sucesos voluntarios, se refiere a hechos involuntarios y sucesos de la naturaleza. Y esto nosotros los podemos identificar en la realidad, ¿no? Será un acto jurídico, por ejemplo, será el ir a sacar tu cédula de identidad, ¿verdad? Porque lo que haces es que se pueda realizar tu identificación y que tengas acceso a la cédula de identidad. Entonces, sí, o sea, estás destinado a producir efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque jurídicamente se te va a asignar un número de cédula de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. Es decir, no siempre en el acto jurídico hay dos personas, ¿no? Como en el matrimonio o como en la adopción, el adoptante y el adoptado, o como en el contrato, los contratantes, ¿no? A veces puede ser unilateral. Una persona puede realizar un acto jurídico. Se deduce entonces de todo aquello que no tiene las características del acto jurídico, se conoce, todo lo que no tenga las características de acto jurídico es el hecho jurídico. Esa es una distinción importante, ¿no?
cuando se produce consecuencias de derecho. El enlace entre el supuesto jurídico y la realización material en la vida constituye una relación contingente que puede no darse por no haberse efectuado la conducta requerida en la norma. Eso ya lo hemos visto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que no siempre, por más de que realices un acto jurídico, no siempre se van a dar las consecuencias jurídicas si es que no se dan los hechos idóneos para que así sea. Es decir, si no te denuncian, si no te demandan en un proceso civil, etc. El acto jurídico, para terminar nuestra clase del día de hoy, estimados estudiantes, puede darse de diferentes maneras. No se va a dar solo con la declaración de la voluntad a viva voz, se puede dar de diferentes maneras. El acto jurídico, estimados estudiantes, en primer lugar, claro, sí se va a dar mediante declaración de voluntad o mediante el negocio jurídico. Es decir, las partes a viva voz dicen qué es lo que quieren, ¿no? Yo quiero que hagamos este negocio, esta compra-venta. Hagamos un negocio jurídico. Lo interesante del negocio jurídico, estimados estudiantes, es que además de producir los efectos jurídicos, las partes pueden generar y regular la forma en la que se va a realizar el negocio jurídico, ¿no? Por ejemplo, con Jorge Luis, ¿no? Hacemos un contrato de compra-venta y con él acordamos. A ver, ¿cómo me vas a pagar? Y yo le digo, ya, te voy a pagar una cuarta parte del precio el día de mañana. La otra mitad, bueno, la mitad te la voy a pagar dentro de un mes y la otra cuarta parte, el saldo, yo te lo voy a pagar dentro de un año. Entonces, él me va a decir, no, es mucho tiempo y así negociamos, ¿no? Y le damos forma a un negocio jurídico. El negocio jurídico es parte del acto jurídico. Vamos a verlo el negocio jurídico en la siguiente clase. Pero el acto jurídico puede ser declaración de voluntad, ¿no? Las partes dicen qué es lo que quieren y generan esos efectos jurídicos. El acto jurídico también puede darse mediante actos de derecho en que los efectos no surgen necesariamente de lo querido. O sea, sí queremos realizar el acto, pero no necesariamente los efectos jurídicos son los que queremos, ¿no? El momento que uno se casa o adopta, sabe que quiere hacerlo, pero no necesariamente sabe las consecuencias que puede conllevar, ¿no? No necesariamente sabe que va a tener que dar asistencia familiar, no necesariamente va a conocer a cabalidad todas las consecuencias jurídicas. El acto jurídico también puede darse mediante actos materiales o reales en el comportamiento, ¿no? Y estos van a ser aptos para materializar la hipótesis de la norma. Es decir, que hay ciertos sucesos, ciertas conductas de las personas que producen efectos jurídicos sin necesidad de gritarlo a viva voz, ¿no? Por ejemplo, para usucapir, ¿no? La usucapión es una forma de adquirir la propiedad por la posesión del bien por 10 años. Obviamente hay diferentes tipos de usucapión, no hay solo esa, pero lo van a estudiar después. La persona que quiere usucapir tiene que poseer, es decir, tiene que realizar actos materiales sobre el bien, ¿no ve? Es decir, tiene que cuidar las paredes, tiene que realizar el pago de impuestos, va a realizar la instalación de servicios básicos, y cuando hace eso, no está declarando su voluntad necesariamente, ¿no? Es decir, no está diciendo soy propietario a todo el mundo. Lo que está haciendo, en realidad, simplemente son actos que demuestran algo y que producen y que pueden llegar a producir un efecto jurídico. Entonces, ustedes van a ver alguna vez en la norma que ciertos sucesos, ciertas actitudes pueden generar efectos jurídicos. Otro ejemplo es el contrato de arrendamiento, ¿no? Según el Código Civil, en el contrato de arrendamiento, cuando se termina el contrato y las partes siguen realizando los actos del arrendamiento, el arrendamiento es un alquiler, ¿no? Es decir, tenemos arrendador y arrendatario, uno paga el canon de arrendamiento para usar y gozar un bien. Entonces, ¿qué nos dice el código? El Código Civil nos dice, si las personas no han vuelto a celebrar un contrato, o sea, si el contrato ya se ha vencido, y las partes siguen realizando el pago del canon y el otro está disfrutando del bien, hay una tácita reconducción. ¿Qué significa esto? Que para la ley es como si existiera otro contrato con los mismos términos que el anterior. Entonces, si se dan cuenta, aquí la actitud de las partes es la que va a generar que ese contrato nuevamente exista. ¿No ve?
Son consecuencias jurídicas que se dan entonces son consecuencias jurídicas que se establecen en la ley y que no se dan necesariamente por declaraciones de voluntad, se dan mediante actitudes, mediante comportamientos. Finalmente, el acto jurídico puede materializarse mediante actos ilícitos, en los que la voluntad implica la realización de lo prohibido. A veces uno quiere realizar actos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el momento que un deudor dice, le debo, pero no le voy a pagar porque mucho me molesta, ¿no? Ese es un acto ilícito. Ese es un acto ilícito. Y así hay veces entonces que mediante la voluntad una persona puede incurrir en ilícitos. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy, estimados estudiantes. Nuestra próxima clase va a desarrollarse el concepto del negocio jurídico y vamos a ver algunas clases de actos jurídicos para ingresar al estudio de la relación jurídica y ya vamos a poder ver dónde entra la responsabilidad, que sí también es una forma de acto jurídico, de hecho jurídico, según las circunstancias, ¿no? Y que también tiene dentro de sí hechos jurídicos. Por ejemplo, cuando la naturaleza, por hechos de la naturaleza, una persona puede generar daño a otra, entonces ya no sería responsable, ¿no? La ley, a ver, les doy un ejemplo de lo que podría ser en nuestra materia un hecho jurídico, ¿no? Imaginemos que una persona tiene su perrito. La ley nos dice que cualquier persona que tenga un animal a su cargo y este genere un daño, bueno, como se beneficia del animal, tiene que reparar el daño generado por el animal. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que un terremoto enerva al animal, ¿no? O si es que un terremoto hace que el animal pueda escaparse y generar el daño. Estaríamos en este caso ante una figura que es la del caso fortuito, ¿no? Sucesos de la naturaleza que en realidad son los determinantes para que se genere el daño, ¿no? Qué sé yo, y podría ser que el animal le genere el daño a alguien, pero no necesariamente mediante mordiéndole, digamos, un animal le cae encima a una persona, porque se ha dado el terremoto, un ejemplo muy extremista, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la ley? En este caso, la persona ya no podría ser responsable, el dueño del animal, ¿no? Y ese tipo de cositas vamos a ir identificando en nuestra clase, ¿no? Ese tipo de institutos jurídicos en los que se puede identificar hechos jurídicos, en los que se puede identificar actos jurídicos también. Y a lo largo de la materia, ustedes van a identificar muchos más, ¿no? Hasta acá, entonces, como decía, nuestra grabación.